Muy buenas noches, compañeros docentes. Me presento, mi nombre es William Guzmán, soy estudiante de la Universidad de Indoamérica. Actualmente estoy cursando el tercer semestre y como les comenté anteriormente, vamos a hacer un tema como es la escucha activa, ¿sí? Para eso les hice la invitación a ustedes, compañeros docentes. Entonces vamos a empezar una socialización y espero que sea de su completo aprendizaje. Ya, el tema de hoy es la importancia de fomentar la escucha activa del estudiante dentro y fuera del aula de clases. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se está viendo la pantalla? Buenas noches, compañeros. Sí, sí se visualiza. Listo, muchas gracias. Entonces, como les comenté, el tema es la importancia de fomentar la escucha activa del estudiante dentro y fuera del aula de clases, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esto? Es conectarse con el otro, captar diferentes aspectos del lenguaje, el mensaje, la postura, el tono de voz. También podemos ver el sistema escucha es más, se puede hacerle más efectivo cuando nosotros prestamos atención a la persona que está hablando. En este caso sería el joven estudiante o un niño, entonces, o cualquier otra persona que se encuentre. Entonces, en pleno desarrollo del habla. Entonces, una cosa es que nosotros no le podemos solamente dejar que hable y no captar lo que ellos dicen. Entonces, aquí en la escucha activa es lo que nosotros debemos captar, lo que ellos dicen, lo que ellos quieren decir, y así podemos conocer al niño o al estudiante. Tanto esto es para dentro del aula de clases, en los docentes y fuera de clases, están como los padres de familia. Entonces, ellos son los que podemos captar cómo es el estudiante. Entonces vamos a ver ya. Siguiente, tenemos una introducción. La escucha activa de los estudiantes es muy importante porque se podrá ayudar a que los alumnos sean respetuosos con las demás personas. Según Aula Planeta, la escucha activa significa prestar atención y concentrarse en el mensaje de la persona que está hablando y ofrecerle una respuesta. Esto aplicando el campo educativo favorece la asimilación de contenidos y mejora el proceso de aprendizaje. Sí, como les mencioné, la escucha activa es poner atención a la otra persona, no solamente eh, oír, sino también saber escuchar. Ya, entonces eso es lo que es una pequeña introducción de lo que es la escucha activa. Dice, ¿cuál es la importancia de saber escuchar? Tenemos aquí clasificado lo que es la cognitiva, afectivas y el comportamiento. La cognitiva se hace preguntas por un seguimiento o una aclaratoria. Se puede parafrasear las comunicaciones. También se puede hacer individuales, resumir y cosas individuales, comprender e interpretar correctamente los mensajes. Esto va en lo que es la escucha cognitiva. Tenemos las afectivas. El oyente puede señalar su compromiso afectivo en la conversación. Al recibir las conversaciones con aceptación y empatía, o sea, ustedes están escuchando a la persona, debemos recibirle afectivamente lo que él nos comunica. Y también, una vez implementado, favorece el darse cuenta de la importancia de escuchar. Entonces, eso es lo que es las afectivas. Vamos a lo que es en el comportamiento. Comportamiento dice, el oyente debe comunicar su atención a través de medios no verbales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, caso puede ser como el contacto visual, gestos, puede ser la postura erecta, asentamiento con la cabeza y también puede ser un lenguaje corporal positivo, ¿sí? Esto es lo que la importancia del saber escuchar. Vamos a la siguiente diapositiva donde dice prácticas para saber escuchar. Los docentes y padres de familia son los mejores ejemplos para los niños. Entonces, como les digo, para fomentar la escucha activa, eh, en el aula somos el reflejo
y el espejo, tanto docentes y padres de familia, para los estudiantes, para los niños. Entonces, ellos se basan en nosotros, ellos ven cómo nosotros actuamos y si nosotros vemos cómo les prestamos atención a lo que el momento de ellos hablar, de expresarse, entonces obviamente ellos también van a ver que eso es importante y van, y como podría decir, nosotros seríamos un modelo para ellos. Entonces, ellos van a querer ver cómo nosotros actuamos y ellos van a querer ser como nosotros, porque les somos un ejemplo, tanto docentes y padres de familia. ¿Sí? Dice, el juego es una gran herramienta para enseñar la habilidad comunicativa de la escucha activa, según Miniland 2021. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se puede incluir una programación didáctica, los juegos educativos que enseñan a escuchar y fomentar la cooperación de grupo a los niños. Entonces, aquí también es muy importante herramientas del juego. Hay juegos didácticos, igual hay digitalmente. Por estos momentos que estamos en las clases virtuales, se puede hacerle virtualmente. O cuando también estemos, tengamos las presenciales, hay diversos juegos didácticos en donde se podrá hacer que el estudiante comparta con su grupo de compañeros y puedan efectivamente compartir, obviamente aplicando el respeto para cada grupo de estudiantes. Entonces, son las prácticas de saber escuchar. Vamos, dice, pautas que debes transmitir a tus alumnos. Dice, enseña a tus alumnos a mirar a la persona que está hablando. Esto sí, obviamente, ¿no? Nosotros como docentes debemos enseñar a nuestros estudiantes cuando una persona está en una exposición o cualquier persona que esté hablando, debemos prestarle atención, mirarle fijamente a la persona y observarle lo que la persona hace. Entonces, esto sería la primera, enseñar a mirar a las personas que está hablando, ¿ya? Escuchar con interés, obviamente. Nosotros cuando una persona está hablando, está exponiendo, entonces nosotros debemos también enseñar a los dientes a que deben aprender a escuchar. Obviamente escuchar es con interés, escuchar es no solamente oírle lo que habla, pero sin entender. Entonces hay que ponerle atención y saber lo que él dice. No hay que presuponer, entonces aquí dice no hay que presuponer, quiere decir que digamos que la persona que está exponiendo aún no termina ni de exponer, se le interrumpiera con queriendo hacerle alguna pregunta, pero ustedes tratan de suponer lo que la persona que está exponiendo va a decir, pero entonces ustedes le estarían interrumpiendo. Entonces eso debería ser que no debería interrumpir y dejarle a la persona acabar de terminar y obviamente ahí se podría hacer cualquier pregunta. Transmitir al estudiante que le estamos escuchando. Obviamente, ¿cómo le transmitimos al estudiante que estamos escuchando? Le poniéndole atención, haciéndole gestos de que sí, inclinando la cabeza, moviéndole, preguntándoles. Entonces ahí el estudiante se va a dar cuenta que el docente o el padre de familia le presta atención. Obviamente él se va a expresar y va a tener más confianza y se va a ir de poco a poco abriendo abriéndose el estudiante para que pueda tratar de compartir obviamente con su docente y su padre de familia y así pueda prácticamente tener un buen nivel ¿cómo se dice?, de socialización con las demás personas. ¿Ya? Entonces, esta es una pequeña socialización. No sé si alguien tiene de repente alguna pregunta, alguna duda. Por favor, compañeros, quisiera escucharles, por favor, antes de pasar a las actividades. Buenas noches con todos. No sé si me escuchan bien. Sí, adelante, compañeras, se les Ya. escucha. Yo tengo una pregunta. Mencionaban como pautas, ¿no? Para fomentar lo que es la escucha activa dentro de las aulas de clase. Más o menos, así que estrategias como docentes se podría implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes para que
la escucha activa sea como que más notoria, ¿no? Para que incluso crezca el nivel de confianza tanto por parte del estudiante como por parte del docente y así también se interiorice mejor los contenidos que se estén dando en la clase. Ya, eso, claro, verá, como le mencioné, estaba lo que son las programación de los juegos. Entonces, no sé si ahí podría, ahí prácticamente entraría en lo que son las TICs. Entonces, usted sabe que hoy en la actualidad hay bastante, con la tecnología hay bastantes juegos didácticos por medio de TICs. Igual, eso sería en este caso fuera de, cómo es el tema, fuera del aula de clase. También podemos dentro del aula de clases, donde hay juegos didácticos, actividades en grupos, donde tranquilamente ahí los estudiantes pueden salir. También se puede hacer actividades de observación de campo. Entonces, se podría ir también a salir en lo que es la escucha activa. Entonces ahí se iría fomentando, tanto como les digo, tanto dentro del aula de clases como fuera de la clase. Dentro del aula de clases están los docentes y fuera de la clase están los padres de familia. A la vez, los docentes están hasta fuera de la clases como virtualmente. En estos casos, la mayoría también estamos trabajando virtualmente y obviamente se está empleando lo que son los juegos didácticos, programaciones de juegos mediante las TICs. Esa sería también una de las estrategias. Listo, muy amable. Igual le agradezco a usted. Listo, entonces ahorita pasaríamos a las actividades. Tenemos dos actividades en esta socialización en la que es dos preguntas, ¿ya? La una sería, ¿por qué es importante escuchar a los estudiantes? No sé si el compañero eh, Vladimir me podría ayudar. ¿Por qué pensaría usted que es importante escuchar a los estudiantes? Claro. Bueno, buenas noches, compañeros. En sí, bueno, antes de contestar la pregunta, podemos decir que, aparte de lo que nos informaron, en sí la escucha activa es una, en sí podemos decir que es una práctica muy curiosa, ¿no? Que hoy en día nosotros podemos reflejar como docentes. Más que todo, nosotros también tendríamos que fomentar esta práctica y esta técnica, tanto yo pensaría tanto en estudiantes como padres de familia. En sí, ¿por qué? Porque al momento de nosotros impartir los conocimientos o hacer prácticas de estas técnicas, el estudiante, ¿en qué se beneficia a los estudiantes? Los estudiantes sí podríamos decir que ellos van a poder, como bien dijeron, tener más confianza, más motivación, más preparación. ¿Para qué es todo esto? Para que, como decir, interrumpir o colapsar, ya eliminar el sistema tradicional que año a año ha venido, incluso nosotros hemos formado parte del sistema tradicional. Y hoy en día incluso se ha visto que algunos docentes o compañeros aún practican lo que es o implementan lo que es el sistema tradicional, que ya viene a ser solamente el dictado, el memorismo, así. Entonces, al momento que nosotros realicemos esta técnica de esta actividad en los estudiantes, nosotros estamos simplemente ayudando a que el estudiante tenga más confianza en sí mismo, tenga, tenga un nivel incluso de responsabilidad propia e incluso le daríamos más motivación, el estudiante incluso podría ya sacar sus propias conclusiones, le daríamos mucha más confianza para que así él pueda desenvolverse, lo que es incluso en varias materias, no solo en una, sino en todas las materias que se les pueda ver. Aquí ya implementa lo que es cada práctica de cada docente, pero en sí, sí sería bueno que nosotros como docentes y en la actualidad hagamos práctica de lo que es las TICs que consiste en toda esta metodología de software, programas, así, y no solamente implementar cuando sea, en este caso, algo emergente como la pandemia que pasó, sino esto ya formar parte de más que todo, incluso formar parte en el aula del día a día.
para que el estudiante ya se vaya familiarizando y más que todo el estudiante tenga un nivel de, yo en mi parte, un nivel de criterio más amplio. Y más que todo vendría a ser esto es importante para que el estudiante en sí como persona y como niño o adolescente, simplemente se va a poder defender y va a ser incluso al nivel que vaya transcurriendo, él simplemente se va a adaptar y va a decir esto así es más confianzudo, tiene más la responsabilidad, esta técnica es mejor, incluso el estudiante ya va dominando cada técnica que él vaya implementando. Entonces, eso es de mi parte en sí, por lo que a la pregunta, compañero. Muchas gracias, compañero Vladimir, se le agradece. Y estaríamos finalizando con la última pregunta, que sería para igual a la compañera docente Judith. ¿Cómo se podría fomentar la escucha activa con el estudiante? ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y Ya. claro. Ya, bueno, como mencionaban anteriormente, esto de la escucha activa realmente sí es un tema muy importante tratar dentro de las aulas, dentro de las clases que se da como docentes, porque así también se puede interiorizar mucho más los conceptos que se da del currículum, de acuerdo al currículum establecido, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería fomentar? Me decían fomentar la escucha activa con el alumno. Lo que podría hacerse es enseñarle al estudiante que debe prestar atención a lo que le está diciendo. Para esto se debería, como decir, fijar la mirada siempre en la persona que está hablando. Si se fija la mirada en la persona que nos está hablando, de esta manera también estamos mostrando interés, ¿no? En lo que nos está diciendo. Además, sería no mostrar tanto o no hacer tantos ademanes con las manos o así, porque estaríamos como que desviando de alguna manera nuestra atención. Si no, sería estar relajados, tranquilos, escuchando, prestando, fijando muy bien la mirada en la persona, así también se muestra mucho lo que es el interés. Además, mencionaban que en la escucha activa, uno de los objetivos también es dar una respuesta. En este caso, sería darle una respuesta sin juzgar, ¿no? Porque no hay ideas que sean absurdas ni nada por el estilo. Siempre el estudiante, por una mínima pregunta, que así sea sencilla, esa pregunta puede servir para todos los estudiantes que ellos solucionen alguna duda que tenían. Entonces, siempre hay que saber escuchar sin interrumpir y sobre todo sin juzgar, ¿no? Además, siempre se debe mostrar como que abiertos a otras ideas, ya que, como sabemos, cada uno tiene su diferente manera de pensar, su diferente manera de opinar sobre las cosas. Entonces, no siempre se va a coincidir con lo que nos digan los otros. Sin embargo, para eso también se menciona lo que es la empatía, siempre eh, prestarse, siempre estar abierto a escuchar nuevas ideas y todo eso. Sí, muchas gracias, compañera Judith. Entonces, eso ha sido lo que es la socialización de la escucha activa. Como podemos ver, hubo la participación de tanto del compañero docente tecnólogo Vladimir Guzmán y de igual de la compañera docente Judith, Judith Farinango, ¿ya? Entonces, esto sería la socialización. Como queda claro, la escucha activa es fomentar a los estudiantes que ellos puedan eh, ser activos para que cuando una persona se encuentre exponiendo, hablando, ellos prácticamente lo que deben hacer es tratar de escuchar, oír, poner atención y saber lo que dicen. Obviamente la persona que está delante no se le puede juzgar, no se le puede criticar. En este caso se debería hacerles aprender a que ellos aprendan a respetar a la persona que se encuentra hablando y obviamente trataríamos de que como docentes y padres de familia ir abriendo un paso más a lo que es la escucha activa, a saber escuchar.
Entonces, igual como docentes, nosotros también podemos tratar de que conversar con el estudiante, que él igual de la manera tenga poco más de confianza en nosotros, asimismo con los padres de familia, y se vayan abriendo poco a poco para que ellos puedan expresarse, saber lo que ellos sienten, saber lo que ellos quieren. O sea, porque a veces hay, como le comentó el compañero Vladimir, que hay estudiantes o docentes que todavía practican lo que es el tradicionalismo o el memorístico. Entonces eso les da miedo a los estudiantes de poder abrirse, de poder confiar, de poder conversar. Entonces, obviamente ellos lo que tienen es miedo de abrir